Vamos a hacer la autenticación de Laravel Lumen utilizando API Token. Para ello se los voy a ejemplificar en un diagrama. Por ejemplo, tenemos nosotros todas nuestras rutas aquí listadas y nosotros accedemos mediante una petición a cada una de ellas. Pero a lo mejor nosotros queremos proteger cada una de esas rutas. Eso lo conocemos como middleware. El middleware es como una parte, una porción de código que intercepta todas estas rutas y hace algo con ellas y ya después la petición continúa hacia donde debe. En este caso necesitamos interceptar las rutas para validar que el usuario está autenticado. Para poder activar esta autenticación, nosotros la hacemos en el archivo que está en la carpeta Bootstrap. Y el archivo es en app.php. Pero no solo basta con configurarlo, sino tenemos que indicar qué rutas son las que va a proteger. Es decir, esto que voy a marcar con color rojo es lo que nosotros vamos a hacer en el archivo llamado web.php. Entonces primero activemos lo que es el autenticador, es el middleware que se encuentra en Bootstrap app. Vamos a buscarlo aquí en las rutas. Bootstrap, ahí está aquí. Y vamos a activar el proveedor de servicios, es el que se necesita modificar. Y justamente el middleware, que es lo que les mostraba en esta pantalla, que es quien va a interceptar las rutas. Ahora que ya está activado, tenemos que agrupar las rutas que vamos a proteger. Y eso, como en la imagen se los muestra, está en el web app. Voy a crear una ruta de prueba nada más para que veamos cómo funciona. Function. Bueno, aquí ya creé la ruta. Es con el subpath ruta y solamente entrega un mensaje que dice accediste. Y bueno, aquí ya lo podemos ver. Si yo le doy enter puedo acceder. Pero ahora vamos a colocar el middleware que nos va a permitir proteger estas rutas para solo usuarios autenticados. Entonces, para ello necesito hacer un grupo, pasarle el middleware y indicarle cuál es el middleware. En este caso es el de autorización que acabamos de configurar. Luego ya colocamos la función. Tenemos que siempre hacer uso del router. Y ahora sí podemos colocar nuestra ruta dentro de este grupo, el grupo de rutas protegidas. Ahora, si revisamos la ruta, me va a decir unauthorized. Entonces, si yo deshabilito el middleware, sí puedo acceder. Quiere decir que este middleware está funcionando correctamente. Ahora lo que debemos de hacer es crear nuestra tabla de nuestros usuarios con su nombre, con su email, pero también con otro campo importante que es el de API Token. Entonces, con este campo nosotros nos vamos a poder autenticar mediante tokens. Vamos a crear esa tabla. Para ello creo la migración utilizando el comando phpartisan make migration y la convención de create user stable.
Entramos a esa migración y añadimos los campos necesarios. Bueno, aquí yo ya creé la tabla con los campos de nombre, el correo que debe de ser único, un campo de tipo timestamp, estampa de tiempo, para poder obtener cuándo fue verificado el correo, si así lo requerimos, un password, la columna de password, y esta columna que es la más importante para este motivo del video, que es la de API token. Bueno, remember token también es importante, y los timestamps para poder obtener cuándo fue creado y cuándo fue actualizado este recurso, en este caso cada uno de los usuarios. Ahora nos tenemos que ir al modelo usuario para añadir como campo asignable justamente el campo que acabamos de crear de API token. Ahora ejecutamos la migración. PHP Artisan Migrate. Ya volví a correr las migraciones después del error que me había salido aquí. Era porque para esta versión que estoy ocupando de PHP 8.1 me hacía falta instalar la dependencia de MySQL. Una vez que la instalé con este comando sudo apt get install php 8.1-mysql, pude ejecutar nuevamente el PHP Artisan Migrate, y con eso ya creamos las tablas de usuario. Ahora vamos a crear una ruta en la cual nosotros vamos a poder acceder, esto con el objetivo de enviarle ciertos parámetros y producir con ello un nuevo usuario. Esta ruta obviamente no va a tener que ser autenticada, porque necesitamos crear usuarios sin autenticación. Es decir, antes tienen que ser creados para después poder ser autenticados. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tengo que crear una nueva ruta. Va a ser de tipo post porque vamos a crear un nuevo recurso. En este caso se va a llamar usuarios y va a usar un controlador que se va a encontrar en la carpeta users. Se va a llamar create user controller y el método va a ser store, pero aquí vamos a ponerle también store para tener todo organizado, y esta es diagonal hacia la izquierda. Vamos a ponerle un nombre a esta ruta que acabamos de crear, y por convención le vamos a poner el nombre users store. Ahora tenemos que crear este controlador. Para ello nos vamos aquí a la carpeta con app http controllers, generamos esa carpeta de users y escribimos nuestro controlador que se llama store user controller. Me falta aquí añadirle el PHP y generamos nuestro controlador. Ya creamos aquí el controlador, entonces es momento de crear nuestro usuario. Para ello pues necesitamos la request que vamos a recibir, al usuario que vamos a crear, y tenemos que llenar los campos. En este caso va a ser nombre, correo y contraseña. Todos lo vamos a obtener del request. Y password. Pero aquí no vamos a guardar la contraseña en texto plano. Entonces tenemos que utilizar el hash para cifrar nuestra contraseña. Aquí me faltan las comas. Y una vez que se cree el usuario, tenemos que retornar una respuesta.
y como estamos en Lumen la vamos a retornar en formato JSON con el texto message y el valor usuario registrado exitosamente. Ahora tenemos que probar que nuestra ruta esté funcionando correctamente. Estamos entonces en Postman y tenemos que hacer referencia a la ruta donde está nuestro servidor y utilizando al final users. Después en headers tenemos que indicar que acepta aplicaciones de tipo JSON. Tenemos que enviar los parámetros que se necesitan para crear, en este caso el nombre, el correo y la contraseña. Entonces damos enviar. Aquí ya pude registrar al usuario. Estaba presentando error porque había hecho una petición get, pero debe de ser una petición post. Esto porque así lo indiqué yo en esta ruta. Además estaba haciendo referencia a users y debe de ser usuarios. Y también aquí me faltó en el modelo de usuario añadir que es asignable en masa a la columna password. Y bueno, ya con esas correcciones, al darle clic a send, ya me indica que el usuario ha sido registrado. Ahora que ya creamos a nuestro usuario, tenemos que hacer un inicio de sesión y lo que va a suceder en este caso es que vamos a tener nosotros una ruta aquí que va a ser la de login, donde nosotros le tenemos que enviar el correo y la contraseña, y esto nos va a devolver, en caso de que sea correcto, un token que en el controlador del login va a tener que ser generado en este mismo momento y obviamente va a estar guardado en la tabla de los tokens del usuario en específico. Todo esto, como les comento, es cuando el usuario es validado correctamente. Entonces vamos a hacerlo. Para ello tenemos que hacer justamente la ruta que les comentaba, que es la de login, utilizando post también. Luego aquí login, podemos escribir login user controller mediante el método login, y la ruta se puede llamar login. Vamos a crear justamente este controlador que está dentro de la carpeta users y vamos a apoyarnos de este y voy a comenzar a crearlo. Voy a comenzar a cambiar la información aquí. Ya tenemos ahora sí el controlador creado de forma básica con el método login, y ahora tenemos que buscar al usuario mediante el email. Entonces colocamos esta sentencia, where email, y con la misma request buscamos el correo, lo guardamos esto en una variable. Si no existe el usuario, o si existe el usuario pero verificamos el hash y no está correcto, es decir, mediante el password del usuario, más bien mediante el password enviado por la petición comparado con el password que ya está guardado del usuario, entonces ahí está incorrecto, porque no existe, el password está incorrecto o el usuario con este correo no existe. Así que tenemos que retornar una respuesta en donde indiquemos que no existe
un usuario con las credenciales enviadas. Y bueno, en caso de que sí, ya va a continuar esta línea que está adentro, no se ejecuta. Y ahora sí, a nuestro usuario le podemos generar un API token. Para eso nos apoyamos del helper str, en donde vamos a generar una cadena aleatoria de 150 caracteres. Tenemos que importar esa biblioteca de Laravel. Y ahora sí, podemos guardar el API token que le generamos al usuario y retornamos una respuesta en formato JSON con el mensaje de que el usuario se ha logueado. Y además tenemos que enviarle el token al cliente, porque lo va a necesitar para poder utilizar otras rutas que necesitan validación o verificación. Vamos entonces ahora a probar el login de usuario, y para eso nos tenemos que dirigir a la ruta del login mediante el método post, igual con el header, accept y el valor de application JSON, enviarle las credenciales, y cuando yo le doy aquí send, ya me dice usuario logueado y me envía el API token asociado a este usuario para que el cliente, es decir, el frontend, pueda hacer uso de este API token en cualquier momento. Ahora que ya tenemos el token, nosotros podemos enviarlo para poder autenticar a nuestros usuarios. ¿Recuerdan esta ruta que no podíamos acceder? Aquí la voy a mostrar en el Postman. Igual era esta ruta. Al darle clic dice un authorized, al darle refresh, y bueno, aquí en el Postman también, si le enviamos nos manda un authorized. Pero ahora si enviamos como parámetro el API token que nos devolvió el login, aquí está el login, a ver, vamos a acceder aquí. Si enviamos ese API token y le damos send, ya nos devuelve accediste. Esto quiere decir que el middleware está detectando que es un usuario correctamente logueado gracias al API token que ya está registrado en la tabla usuarios. Ahora vamos a implementar la ruta de logout, en la que cuando nosotros estemos haciendo una petición vamos a enviarle el token del usuario que ya tiene la sesión iniciada, y como resultado nos va a cerrar la sesión. ¿Cómo lo va a hacer? Eliminando el token del usuario que nosotros le estamos enviando. Entonces va a eliminar esa información, específicamente el token, y con ello ya no va a poder estar autenticado. Vamos a hacerlo en nuestras rutas. Entonces también va a ser un método post, le vamos a poner logout, y aquí en el controlador va a ser logout user controller y va a tener el nombre logout. Vamos a copiar este controlador, voy a crear uno acá abajo que se llame logout user controller. Voy a pegar para facilitarlo y voy a comenzar a quitar toda la información que ya no se necesita por el momento. Tenemos, bueno, hay que escribir el nombre de la clase también para que no falle. Y ahora lo que tenemos que hacer es obtener el usuario autenticado. Para ello Laravel nos proporciona desde helper out, en el cual podemos acceder al usuario, y en ese usuario le podemos indicar que el API token va a ser null. Entonces, una vez que de que ya no tenga API token, podemos
guardar a nuestro usuario y dar una respuesta al, al cliente o al frontend. Obviamente tiene que ser en formato JSON y le vamos a colocar el mensaje de el usuario ha cerrado sesión exitosamente. Y bueno, ahora tenemos que probar que esté funcionando correctamente. Recuerden que bueno, aquí le tenemos que enviar el token para que este pueda ser eliminado y por lo tanto quitar la autenticación al usuario. Voy a añadir aquí una nueva petición que, como les comentaba, es de tipo post. En los headers va a aceptar el formato JSON y en el cuerpo vamos a ponerle aquí JSON. Le tenemos que enviar aquí justamente el API token de nuestro usuario logueado, ¿no? Aquí ya lo tenía, entonces voy a copiar ese API token de nuestro usuario que ya tiene la sesión iniciada. Y bueno, ya creo que ya están aquí todos los parámetros necesarios. Bueno, aquí dice que no existe un usuario. Y bueno, ya después de haber revisado, aquí tenía login, pero en realidad es logout. Y vamos a volver a iniciar sesión. Le doy send. Aquí están las credenciales perdón, aquí está el token. Ese es justamente el que le vamos a enviar cuando nosotros queremos cerrar sesión. Le doy send y bueno, ya me sale el mensaje de que el usuario ha cerrado sesión exitosamente. Entonces esta es la forma de implementar autenticación por token en Lumen. Vamos a hacer un repaso en los diagramas que realicé. Bueno, aquí tenemos que debemos de modificar el archivo que se encuentra en la carpeta Bootstrap y el archivo se llama app porque necesitamos activar los middleware y la autenticación justamente en Laravel. Y en el archivo web.php vamos a agrupar mediante justamente el middleware todas las rutas que queremos proteger. Posteriormente creamos nuestra tabla de usuarios donde debe de llevar obligatoriamente para estos casos la columna API token y creamos aquí una ruta para poder crear usuarios. Esta está un poco de más, no tiene que ver mucho con la autenticación. Posteriormente creamos una ruta login en donde enviamos el correo y el password y una vez que son validados se le genera un token que se guarda en la columna API token. Y finalmente para el logout lo único que tenemos que hacer es guardar como nulo esa columna de API token.